Bienvenidos y bienvenidas un día más al Museo de la Evolución Humana. Mi nombre es Goizane y hoy vamos a hablar de un esquema que seguramente ya conocéis, que es el árbol de la evolución, un panel que tenemos aquí en la planta dedicada a la evolución biológica, y aquí podemos ver representadas diferentes especies de homininos, incluida la especie Homo sapiens, y bueno, pues si os dais cuenta tendríamos que remontarnos hasta hace por lo menos 7 millones de años para encontrar a esos primeros antepasados, a esos primeros representantes de nuestra evolución. Además de eso, hace 6 millones de años aproximadamente, que sería esta otra línea vertical que vemos aquí, bueno, pues ese es un momento en el que nuestra línea evolutiva, digamos que se separó de la línea evolutiva de los chimpancés, y desde ese momento los chimpancés han evolucionado por un lado y los homininos por otro. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que es cierto que tenemos algún antepasado en común con estos primates, pero no significa que descendamos directamente de ellos. Podemos ver aquí diferentes agrupaciones que se van haciendo en función a las similitudes morfológicas, sobre todo, y bueno, estos grupos en biología los conocemos como géneros. Tenemos tres géneros principales. Por un lado tenemos el género de los australopitecos, podemos ver aquí debajo también el género de los parántropos, y este grupo grande que vemos en esta parte del panel sería el género de los Homo, al cual nosotros pertenecemos, que sería esta pequeña línea. Cada una de estas líneas que podéis ver en el panel representa una especie diferente. Hay algunas especies de las que sabemos más cosas porque hemos podido obtener más información de sus restos, y bueno, pues es complicado a veces, ¿no?, separar, poner una línea exacta de dónde termina una especie y dónde empieza la siguiente, porque bueno, pues muchas veces esas diferencias no son tan marcadas como cabría esperar. Pero sí que es verdad que este panel sirve para darnos cuenta de que la evolución en general y la evolución humana en particular no funciona como una línea recta, sino que es mucho más complejo que eso, y seguramente también la realidad haya sido mucho más compleja de lo que nosotros podemos representar aquí de forma simplificada. Lo que sí que podemos saber es que el grupo de los homininos, que abarca todas las especies que veis en este panel y alguna más que no está incluida, que dejaremos para el final, es un grupo que se caracteriza por una postura erguida y una locomoción bípeda. A lo largo de los miles y millones de años se fueron dando mutaciones genéticas que generaron importantes cambios anatómicos. Por ejemplo, cuando nos hacemos bípedos, cuando queremos mantener, digamos, esta postura erguida, uno de los cambios que se tienen que dar es que la cadera se hace más estrecha. De esta forma se ajusta el centro de gravedad y conseguimos una mayor eficiencia biomecánica para caminar. Es cierto que a cambio somos mucho más lentos, pero podemos recorrer grandes distancias sin gastar demasiada energía, lo cual, aplicado a grupos nómadas, como son todos estos de aquí, pues supone, por supuesto, una gran ventaja. Que además a eso le podemos sumar la ventaja que supone tener las manos libres mientras nos movemos, pues por ejemplo para transportar objetos. No todos son ventajas, porque esto también tiene otras implicaciones, y es que por supuesto una cadera más estrecha supone que el parto se complica mucho, es un proceso que se hace mucho más complicado, sobre todo en nuestra propia especie, que además de una cadera estrecha tenemos también un cerebro muy grande y por lo tanto una cabeza muy grande. Todo esto que vemos aquí, pues bueno, si os habéis dado cuenta, tenemos muchas más especies en esta mitad del panel que en esta otra mitad, y esto es porque a medida que vamos atrás en el tiempo, cuanto más atrás vamos en el tiempo, es mucho más complicado encontrar restos. Es más probable que encontremos restos de 1 o 2 millones de años de antigüedad a que encontremos restos que tengan 5, 6 o incluso 7 millones de años de antigüedad. De hecho, cuando tenemos la suerte de encontrar restos como los que veis aquí representados, que son muy antiguos en comparación a los demás, suelen ser restos que aparecen bastante deteriorados, fragmentados, y que no nos dan toda la información que nos gustaría, ¿no? Somos conscientes, de hecho, de que bueno, pues aquí seguramente falten muchas especies por incluir, y tenemos que ser conscientes también de que nunca vamos a conocer el 100% de lo que ha existido. Aún así, se sigue investigando, se siguen haciendo nuevos descubrimientos. En los últimos años se han nombrado algunas especies nuevas que por lo menos de momento no se han incorporado a este panel, pero seguro que el nombre incluso os puede llegar a sonar,
y tenemos varios ejemplos. Tendríamos el Homo naledi y el Homo luzonensis, que como podéis ver pues encajarían dentro de lo que es el género Homo. El Homo naledi es una especie que se definió en base a unos restos encontrados en Sudáfrica, en este caso serían restos pertenecientes a un mínimo de 15 individuos, para los que se ha estimado una antigüedad máxima de 335.000 años. El Homo luzonensis es una especie humana que se definió en base a unos restos encontrados en la isla de Luzón, en el archipiélago de Filipinas. En este caso se trata de 13 huesos asociados a estos humanos, que están datados en unos 67.000 años de antigüedad aproximadamente. Tendríamos por otro lado también, aunque no los podáis ver aquí representados tampoco, el grupo de los denisovanos, que seguro que el nombre sí que os suena. Es un grupo porque realmente todavía no se han clasificado como especie. De hecho, la definición que se ha hecho de este grupo ha sido en base al ADN que se ha podido recuperar de algunos restos óseos encontrados en Siberia, y aunque todavía falta mucho por saber quiénes eran esos humanos, gracias al ADN precisamente sí que se sabe que hubo hibridaciones entre denisovanos y neandertales y denisovanos y sapiens. Entonces, bueno, pues ya veis que se siguen haciendo nuevos hallazgos, que seguramente todavía falta mucho más por descubrir. Si queréis saber un poquito más sobre estas especies que no aparecen en el panel, pero que hemos mencionado, que sepáis que en el Facebook del museo tenéis vídeos dedicados también a este tema. Esperamos que os haya gustado esta charla y os esperamos en la siguiente.